Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, un placer nuevamente estar con ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nuevamente los pastores Katy y Fernando para una cápsula de sabiduría, esperando que esta palabra sea de edificación para su vida. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, verdadero, porque tú eres grande y poderoso. Te pedimos, Señor, bendigas, Padre, a esa persona que está viendo este video, a cada familia representada por medio de esa persona, Señor, que sea tu gloria descendiendo de lo alto hacia sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Qué bonito día nos regala el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Qué hermoso es el Señor, cómo nos sorprende día con día y cómo nos da de su gracia y de su majestad, porque a Sí, veces no tenemos un plan diseñado, pero ya Dios lo diseñó para nosotros. sí, amén. El tema que el Señor nos da es Dios quiere purificar tu alma. Hoy estudiaremos el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Las bodas de Canaá. Al tercer día hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. La madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de él de dónde era que venía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, amén, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver el primer milagro de Jesús y habíamos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De cuánta autoridad demuestra Jesús en, en, en esta ocasión, ¿verdad? Cuando él en el templo se enoja por lo que está sucediendo. Qué importante esto de la autoridad en nosotros, ¿verdad? Qué importante es que nosotros la ejerzamos como tal, ¿verdad? Especialmente en todo lo que se refiere al Señor. En este capítulo presenciamos ese primer milagro del ministerio de Jesús, pero no vamos a entrar en detalles del mismo en esta ocasión. Más adelante estaremos estudiando más a fondo los diferentes milagros que Jesús efectuaba
y que han quedado grabados en las páginas de este hermoso Evangelio, por lo cual nos vamos a enfocar en el momento en que Jesús purifica el templo para poder entender mejor lo sucedido en esta historia que comienza en el versículo 13. El versículo 13, ¿cuál era? Perdón, Jesús purifica el templo. necesitamos conocer un poco del trasfondo histórico de lo que aquí sucedió. El celo me consume. Durante la Pascua, muchos judíos viajaban grandes distancias hasta Jerusalén y muchos de ellos necesitaban comprar animales para el sacrificio o cambiar su dinero por la moneda local. Ahí encontraban comerciantes que ofrecían varios servicios. Cuando Jesús llega a Jerusalén, encuentra a estos comerciantes en el templo y se indigna, ya que el celo por la casa de su padre lo consume, ¿verdad? Esto lo tenemos en Juan 2:17. Uh-huh. Para Jesús es indignante que estas personas se estén aprovechando de las personas devotas para lucrarse y esconderse detrás de una máscara religiosa. Y qué lamentable, ¿verdad? Que hoy, después de 2000 años, poco más, veamos lo mismo, ¿verdad? Veamos lo mismo, como muchos lucran a través del Evangelio, ¿verdad? Sí, eso es muy duro. ¿Qué sentirá Jesús? ¿Qué ¿Qué sentirá? sentirá el Padre cuando nos ve que muchos de los que Él llamó como sus siervos están actuando de esta manera? Sí, es triste saber que, pero bueno, Y que se ha repetido durante muchos ciclos, porque si vemos en la Inquisición, igual se lucraba y comenzaron a sacarle dinero a las personas. sí, sí, es lamentable. Es por esta razón que Jesús decide purificar, o sea, decide limpiar el templo. Al hacer esto, Jesús plantea las pautas de Dios respecto a lo correcto y lo incorrecto. De igual manera que Jesús celó la casa de su padre y dejó establecido lo que estaba mal, nosotros sus hijos tenemos que el deber de celar su casa y de luchar por lo correcto. Cuando nosotros somos luz en medio de las tinieblas, el mundo nos conocerá como hijos de Dios. Y qué privilegio tan grande es este, ¿verdad? Me acuerdo que el Señor puso en el corazón de mi esposa eh, nunca hacer ventas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Que lo las que finanzas iban a venir de otra manera. sí, el Señor ha sido fiel siempre con nosotros en cuanto a eso. Y nosotros nunca, nunca ni lo hicimos ni lo permitimos. Especialmente creo que esta palabra marcó mucho el que tomáramos esa decisión, ¿verdad? De hecho, después del culto, entre todos traíamos cosas para compartir, un café, un fresco, y terminábamos compartiendo un buen refrigerio sin vender ni un gallo de salchichón que se pusiera en la Sí, mesa, ¿verdad? sí, bueno, sin embargo, yo sé que, por poner un ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá hacía en una soda que tenía de todo para las finanzas de la iglesia, ¿verdad? Era fuera de la iglesia también, ¿verdad? Sin embargo, es la dirección que Dios nos ha dado y nosotros somos obedientes a lo que Dios nos Sí, ha dicho. cada congregación tiene su manera de recoger fondos, Ujú, pero a mí el Señor me dijo no ventas y me trajo esta cita bíblica precisamente. Yo le obedezco al Señor, cada quien hace las finanzas como tiene. Cuando tu mamá puso la soda en la iglesia que ella estaba, de todas las finanzas fue para la construcción del templo. sí, claro. Pero yo le creo al Señor que dice que entre todos, cuando venga el templo, entre todos lo vamos a construir. Sí, claro. Y como una aplicación personal, de la misma manera que Dios limpió el templo en Jerusalén, de esta misma manera Él quiere limpiar nuestros corazones. Recordemos que nosotros somos el templo este, del Espíritu Santo y Dios quiere purificar o limpiar o sanar, sacando de nosotros lo que no le agrada. ¿Cuántas cosas hay en ti y en mí que no le agradan al Señor?
porque no podemos decir que estamos completamente sanos y limpios. Vamos en un proceso de purificación y nos vamos a ir equivocando en el camino y sacando todo aquello que al Señor le impide que nosotros busquemos y le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. En 2 Corintios 5:17, hoy en día es necesario entregar todas estas cosas. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:17, al Espíritu Santo que le está inquietando a usted que entregue. Y el Espíritu nos comienza a hablar y nos comienza a decir, nos comienza a redarguir. No esperemos más, hoy es el día. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué interesante este versículo, ¿verdad? Porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No significa que tenemos que seguir cargando con lo que el Señor, o significa que no tenemos que seguir cargando con lo que el Señor nos ha limpiado, pero tenemos que hacer una diferencia, porque muchas veces, las cosas viejas pasaron, pero seguimos siendo la misma cosa de donde el Señor nos atrajo. Sí. Entonces hay que hacer un cambio general. Aquí te voy a dejar unas lecturas adicionales para que las escudriñes. He sentido últimamente que es necesario que la gente, después de que está oyendo esto, apunte y busque estas citas bíblicas para que se enriquezca y aprenda más de la palabra con referente a los temas que se les están dando. Porque muchas veces solo oímos el mensaje, pero no lo estudiamos. Y muchas veces ni lo oyen, porque es Sí. una realidad. Una lectura adicional, Lucas 2:49. Salmo 69:9. Lucas 2:41. Romanos 12, perdón, es que se nos oscureció la página de la cámara y no vimos nada. Romanos 12:2 dije y Efesios 4:22 y 24. Es necesario que memoricemos este versículo que leímos ahora que Fernando decía acerca de Juan 2:17, perdón, donde dice, el celo de tu casa me consume. Tenemos que tener celo santo por la casa del Señor. No podemos hacer de la casa del Señor una casa de mercader. No podemos hacer de la casa del Señor un circo. No podemos hacer de la casa del Señor cosas que se han implantado de otros que el Señor no ha mandado. Lo importante en la casa del Señor es la palabra. Sí, tenemos que adorar, sí, pero lo más importante es la palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere transformar? ¿Qué nos quiere llevar? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Preguntémonos, ¿qué te ha pedido Dios que le entregues y aún no se lo has entregado? Hoy te invito, porque hoy es el día de entregar esas cosas. Haz una oración entregándole todas esas cosas a Dios. ¿Qué cosas del pasado continúan en usted arrastrando que Dios ha tenido que decirte, suéltalo, suéltalo, pero que no lo has querido soltar? Hoy es el día de soltar esa carga y depositarla a los pies del Maestro, a los pies del Mesías. La palabra de Dios dice que usted y yo somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Rompamos con ese círculo vicioso del pasado que nos tiene atrapados y declaremos libertad sobre nuestras vidas en el nombre del Mesías. Digámosle al Padre que nos ayude a vivir una vida donde el celo de la casa de Él nos consuma para poder siempre hacer lo correcto. Ayudemos
a otros a entender que somos criaturas nuevas y que las cosas viejas pasaron. Digámosle al Señor, Señor, danos la certeza de que somos nuevos, de que tenemos algo especial, que ya no cargamos con las cosas del ayer. Queremos vivir en este presente y digámosle al eterno Dios que sabemos que Él nos tiene destinados a cada uno de nosotros y que nos ha limpiado de toda impureza y de toda atadura del pasado y que somos libres en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En Él es donde se encuentra la bendición de todo lo que podemos seguir avanzando en el camino del Señor. Sí, amén. Este versículo tenemos que tenerlo muy presente porque a veces nos autocalificamos de una forma de ser del pasado y ya no existe. Autocondenamos también. Sí, decimos, es que yo siempre he sido de esta manera y no Se entendemos, justifican entonces. sí, no entendemos que el Señor ya nos cambió, ¿verdad? Él nos redimió, que es cambiado. Él hizo algo en una criatura nueva, ya no somos el mismo que éramos. Nosotros ya no somos ni el mismo colérico, ni somos el mismo que por cualquier cosa había contienda, no somos el que hacía todo aquel montón de basura que se hace en el mundo, sino que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice he aquí todas son hechas nuevas, el principal, lo principal nuevo es lo que Él ha hecho en nosotros para sacarnos de aquel mundo de oscuridad hacia la luz que somos y debemos ser nosotros para otras personas, ¿verdad? Sí, qué interesante eso que decís, porque mucha gente sigue siendo el mismo colérico, agresivo o algo así, Ujú. viene al Señor y entonces ahora ataca con la palabra. Sí, y entonces está dando un evangelio de temor, de señalamiento, ¿verdad? Cuando se enoja, cuando se ve confrontado, comienza a atacar con la palabra. Y no es lo que el Señor, no era la forma en que lo hacía el Señor, ¿verdad? Ujú, Hay que tener sobre todo claro que la palabra que Dios nos dio está toda fundamentada en el amor, ¿verdad? ujú. Y cuando nosotros llegamos agresivos en señalamientos y todas estas cosas, creemos estar haciendo el propósito de Dios y no lo que estamos haciendo o se ha hecho mucho a través de los tiempos es apartar a personas por esas formas no buenas de anunciar el Evangelio. Así es. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros sabemos, Señor, que tú nos purificas, nos limpias de todo pasado pecaminoso, Señor. Hoy te queremos dar gracias, Padre de la Gloria, porque nos vuelves a decir que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Danos la certeza de que todo ya pasó, Señor, y todo es hecho nuevo en ti. Padre, y te pedimos que bendigas a tu pueblo ahí donde se encuentre, que tu bendición venga a sus vidas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y reciban todos un shalom alejen en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones. Feliz lunes.